Buenos días, una vez más les damos la más cordial bienvenida desde la Iglesia Cuadrangular en Sun Valley, California, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a los estudios bíblicos que hemos estado trayendo ya por varios meses. Estos estudios son con el propósito de que todos crezcamos en nuestra relación y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana tenemos el tema que vamos a seguir llevando a cabo de caminando en el Espíritu del Señor. Cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos que venir a la realización de que Dios no está modificando nuestra vida anterior, nuestra vieja vida, que no está únicamente corrigiendo las cosas que hemos cometido, errores que hemos cometido. Tenemos que venir a la total realización de que hemos venido a ser criaturas nuevas, que todo lo antiguo ha dejado de existir y que ahora delante de Dios, y la realidad es esa, somos totalmente nuevos. Muchas de las personas que vienen a la iglesia y reciben al Señor Jesucristo no convienen a la total realización que recibir a Cristo es únicamente el principio del caminar con Dios. Ahora ya tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y a través de que el Espíritu Santo viene a vivir, a morar en nosotros, nosotros vamos a ser llenos del poder para poder vivir las demandas que requiere esto que se llama cristiandad. Cuando nosotros venimos al mundo, nosotros venimos con la herencia de que nuestros padres Adán y Eva nos dieron. Nuestros padres también heredaron eso y al mismo tiempo nosotros lo heredamos de ellos. Dios creó a Adán y a Eva a su imagen. Sin embargo, ellos vinieron a pecar y perdieron la total relación con Él en el Espíritu. El hombre perdió ese regalo que Dios le había dado. Si usted lee el libro de Génesis, dice que hagamos al hombre a nuestra imagen. Tenemos que venir a aprender cómo nosotros debemos comportarnos y caminar, lo que llamamos caminar en el Espíritu. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que venir a hacer para poder vencer los deseos carnales que hay en el hombre? En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Palabras claves en este versículo. Andad quiere decir comportamiento, la manera que usted y yo nos comportamos, la manera que usted y yo reaccionamos a las diferentes vicisitudes de la vida. Y luego la segunda palabra que hay aquí que es muy importante es y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, viene tiene que haber el deseo en nosotros de negarnos a nosotros mismos. Y eso únicamente viene a ser posible a través del poder del Espíritu Santo. En esta enseñanza, esta es la clave. La clave es la realización de que el Espíritu Santo mora en mí, de que ese Espíritu, el mismo Espíritu que vino a crear los cielos y la tierra, está dentro de mí para venirme a darme el poder de negarme a mí mismo. Pareciera muy simple lo que estoy diciendo, pero hay fuerzas dentro de nosotros que son increíblemente poderosas de la manera que nosotros vivíamos con anterioridad, que ahora, cuando vienen nuevamente a tratar de llevarnos otra vez a ello, tenemos el poder de Dios dentro de nosotros para poder decir no a la carne, para poder decirle no. Ahora soy criatura nueva, ahora no hago esto. Cuando Adán y Eva fueron creados,
fueron criados con ciertos deseos. El deseo de comer, el deseo de beber, el deseo de dormir, el deseo de descansar, el deseo de tantas cosas. Pero cuando ellos perdieron la relación con Dios, esos deseos vinieron a ser deseos desordenados. Esos deseos ahora venían no a controlar al hombre. Antes el hombre, en su relación con Dios, controlaba los deseos a la medida que debía ser. Cuando él perdió su relación con Dios a través del Espíritu, por el pecado que cometieron, los deseos vinieron a ser los que controlaban a Adán y a Eva y a nosotros. Son deseos desordenados, son deseos que usted lo puede ver, por ejemplo, aquí en este país en donde nosotros vivimos. La gente come en exceso. Hay un problema tremendo con la obesidad. Y es porque hay un desorden. El deseo de comer en abundancia es increíble en este país. Hay un serio problema con enfermedades que vienen a ser el producto de esa obesidad. Está matando a muchas gentes ese deseo desordenado de comer y comer y comer. Nosotros venimos a heredar ahora nuevamente, a recibir nuevamente el poder del Espíritu Santo. Esta manera de caminar en nosotros, en este mundo, viene a ser modificada una vez que nosotros recibimos y el estilo de vida viene a cambiar. Permítame leerle lo que dice Gálatas 5, 22 al 25. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado. Voy a volver a repetir, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego añade en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dos palabras claves, si vivimos, si existimos, ahora por el Espíritu, no en la carne, no con los deseos, sino vivimos por el Espíritu, o sea, la dinámica que nos hace actuar. Dice, comportémonos también en el Espíritu. Tiene que notar usted cuando lee ese capítulo que en el versículo 19 Pablo dice, pero las obras de la carne, las obras, no el fruto, las obras de la carne. Porque las obras son producidas por la dinámica humana. En verso 22 usa otra palabra, usa la palabra fruto. Y esto es importante que hagamos un paréntesis aquí. Cuando usted planta un árbol, tiene que esperar un determinado tiempo, depende de la clase de árbol que usted siembre, a esperar que ese árbol dé fruto. Va a haber un proceso de crecimiento, un proceso de total desarrollo de esta planta, de este árbol, para que con el tiempo llegue a dar fruto. Algunos árboles no dan fruto hasta después de 5 años que han sido sembrados o plantados. Y generalmente la primera cosecha es poca. Pero cuando usted tiene ese árbol y usted lo cuida, usted lo poda, usted le pone agua, hace todo lo que es necesario, viene usted a recibir una tremenda cosecha después de cierto tiempo. Y usted ve el árbol lleno de fruto. De la misma manera nuestra vida cristiana es igual. Cuando venimos a Cristo Jesús, ahora estamos plantados en Él. La palabra del Señor dice en Juan 15 que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Estamos plantados en Él. El fruto que vamos a tener, en el pámpano siempre está el fruto, lo que se llama la rama. Venimos a ver que ese fruto fue producido por el efecto de estar nosotros plantados en Él. Nosotros venimos a recibir el alimento de la palabra del Señor y venimos a ver
que estamos produciendo un fruto que nunca nos imaginamos que nosotros pudiésemos producir. Por ejemplo, algo que a mí me afectaba mucho era la impaciencia. Vine a comprender ahora que ahora tengo paciencia yo por cosas que yo antes era totalmente impaciente. Dios ha producido esto en mí, no soy yo, es el caminar en el Espíritu Santo, es el caminar. Tenemos que comprender las tremendas bendiciones que Dios nos da cuando venimos a tener esta relación con Él, la experiencia de estar en Cristo. Permítame leerles en Romanos 8:1 al 3. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, o los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense bien, palabras que nosotros tenemos que aprender. La palabra conforme es una palabra compuesta, conforma, con la forma de Cristo Jesús. Tenemos que pensar en esto. Cuando tenemos la palabra del Señor tenemos que tener cuidado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y luego añade en el versículo 3, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Cada vez que yo enseño esto, siempre pongo el mismo ejemplo. Y si ya se lo he dicho, perdóneme, discúlpeme. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, hagamos. Vino y dijo, hágase la luz. Y vino la tierra a ser iluminada. De la misma manera, nuestra vida vino a ser iluminada. Nosotros estábamos desordenados y vacíos, y el Espíritu de Dios viene a alumbrarnos. A alumbrarnos de ver primero los errores que habíamos cometido y ver el amor de Dios que nos perdonó de todo pecado, de toda condenación. Venimos a ver el adjetivo, la libertad, que estamos ahora en Cristo. Lo sentimos, lo podemos ver. Dios en su gracia nos hace el templo del Espíritu de Él. Y al morar ese Espíritu dentro de nosotros, y con nosotros, y para nosotros, viene a guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Vamos a hacer un paréntesis en esta enseñanza, vamos a proseguir en otro día. Pero todo esto que he hablado se inicia recibiendo usted a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. La palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es arrepentirnos de verdad y pedirle al Padre, Padre, vengo a arrepentirme delante de ti, a pedirte perdón, a reconocer que tu Hijo Cristo Jesús derramó su sangre, lavó mis pecados en la cruz del Calvario, que fue sepultado y resucitó al tercer día y que está sentado a tu diestra, intercediendo por todos nosotros. Padre, te ruego que me des el don de tu Santo Espíritu para que me guíe a toda verdad y a toda justicia y poder caminar yo en el poder de tal Espíritu, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Espero que así sea. Dios los bendiga.